Este es El amor visto por el arte. Estoy en el taller del maestro Racrufi en San Miguel de Allende. Hola. Hola. Hola, ahora sí que bienvenido a este mundo. Te traemos desde la ciencia ficción. Así es. El paso de la ciencia ficción al gran formato. ¿Cómo conseguiste eso? ¿Qué fue? Porque estamos acostumbrados a que la ciencia ficción es exclusiva de la narrativa del cómic y tú diste un salto y la llevaste al gran formato, la llevaste a la pintura. Pareciera que es una transición natural, obligada, necesaria, porque nace en papelitos, en cuadernos y luego se va transformando en ilustración como tal en el estricto sentido de la palabra ilustración, con técnicas clásicas de ilustración, acuarelas o eh, lápiz, carboncillo, etc. Pero por alguna razón extraña vamos queriendo subir el tamaño y también con la intención de que sean más, que duren más con los años, que trasciendan al Exactamente. autor. Y que además se conviertan en piezas autónomas, que no estén dependiendo de la narrativa, ¿no? De tener una historia para poder desarrollar, digamos, una imagen climática. Sí, entre otras cosas, porque al nacer en papel o en boceto, tal vez de una obra final que veamos en un lienzo, hay 10 bocetos distintos. Y esos bocetos como tal, que pueden considerarse ilustración todavía, podrían parecer parte ya casi de una historia. Entonces, pero al final, pues hay que usar uno, o por lo menos a mí me gusta usar uno, o la combinación de varios, pero para que se convierta en una sola imagen. Racrufi, pero hay una cosa ahí que es muy interesante en relación con el tema y el formato, porque pareciera que los temas de la ilustración y del cómic, concretamente la ciencia ficción, hablar de arte fantástico, hablar de este tipo de personajes, de las escenografías, por ejemplo, que son muy presentes, el manejo del tiempo, que también se convierte en un personaje, si es futurista, si tiene una mezcla de futuro y pasado, o sea, que no se desarrolla per se en un presente conocido para nosotros. Todo eso estaba sujeto a las guardas de un libro, al pequeño formato o al tránsito efímero de una historieta. Y entonces, ¿cómo se vive esos temas ya en el gran formato? Cuando la pintura se siente como muy o elitista o que dice, no, esos no son mis temas, la pintura tiene otras preocupaciones, tiene otras miras. Llevarlo ahí, eso a mí me parece muy interesante que lo hayas hecho. Es un poco el no dejarte llevar, es un poco la inquietud personal, punto. Sin que te dejes influir por lo externo, porque académicamente, bueno, pues académicamente en las técnicas, en cuestión de técnica, no de temática, bueno, hay unos lineamientos que pues todo el mundo sigue y que en lo personal no necesariamente. Y en cuestión de la propuesta, también, porque yo lo fui haciendo de forma natural, o sea, yo simplemente quise hacer un formato más grande, quise sentir que lo que estaba haciendo iba a durar mucho tiempo, tendría que durar mucho tiempo, que tendría que trascender, que yo me muera y siga la obra por ahí, pensar en esos materiales. Nunca se me ocurrió, nunca hice un ejercicio de comparación, nunca pensé bueno, esto no es lo que se maneja, etcétera, ¿no? Cuando me empecé a dar cuenta de que sí, efectivamente, como tú dices, no es algo común, también entró tal vez un poquito de rebeldía de mi parte. Dije, bueno, pues precisamente por porque eso. no pintan esto, lo voy a pintar Exactamente, ¿no? Y eso sin mencionar que en el aquí y el ahora estamos todavía en este formato, pero me encantaría hacer murales y me encantaría hacer una serie de cosas que técnicamente se usan en otras temáticas, pero con esta propuesta de fantasía y ciencia ficción. Porque, por ejemplo, tú tienes un público muy joven, porque los chicos les interesa muchísimo todo esto.
Y a mí me ha llamado mucho la atención que en las universidades me dicen, yo quiero pintar, a mí me interesa mucho, pero no quiero pintar esas cosas, o sea, no quiero pintar lo que están pintando los maestros y que tenga que ser o tremendista, o me tenga que estar yo cortando las venas en el cuadro, o ese tipo de cosas. Y les da miedo, porque hasta en las escuelas les dicen, no, la pintura no es para eso, eso es para el cómic. Como si el tema no pudiera cruzar la frontera. Y a mí me interesa que vean tu obra para que vean que pueden cruzar la frontera. Pueden cruzar la frontera o pueden inventarse sus propias fronteras. En realidad, un poco la naturaleza, yo no sabría explicar exactamente cómo es que se desarrolló de forma personal, pero sí siempre tuve la conciencia de que no quería hacer exactamente lo que estaba viendo o lo que ya estaba establecido. Entonces, cuando me toca hablar con chicos en algunas universidades, pues me gusta decirles que estas temáticas pueden ser abordadas, para empezar, con nuestra idiosincrasia y por nosotros vengamos de donde vengamos, ¿no? Eso, porque además tu ciencia ficción tiene todas nuestras raíces prehispánicas. O tú no haces una ciencia ficción anglosajona. No, la idea es justamente eso. La idea es hacer algo que, o sea, nuestras culturas están llenas, bueno, de fantasía, llenas de mitología, llenas de personajes. Estéticamente son maravillosas. Pero si a eso le agregamos el juego, diría yo, del tiempo, y entonces mezclar la tecnología con la estética prehispánica, con la idiosincrasia, pero con las propias... O sea, tenemos un mundo de material para crear ciencia ficción y fantasía con temas prehispánicos o mexicanos, no necesariamente prehispánicos. Urbanos, de tradiciones, Día de Muertos o temas históricos. O sea, podemos jugar con cualquier elemento mexicano y llevarlo a la ciencia ficción o mezclarlo con elementos de ciencia ficción. Curfi, para el amor visto por el arte, tú realizaste esta pintura que contiene todos los elementos de esa temática que has desarrollado de una ciencia ficción con rasgos prehispánicos y rasgos sincréticos, y tiene muchísimos elementos. Bueno, en el centro hay una especie de golem máquina, que bueno, el golem pertenece a otra cultura, pero de todas maneras tiene esa referencia. A ver, por favor, descríbeme un poco todos los elementos que existen para que el público los vea y vayan estudiando todo aunque sea un poco de lo que contiene la pintura. Bueno, al principio la temática, que suena simple, pero que no lo es. Es complejísimo el amor. Es muy complejo. Afortunadamente, sí. Porque como nadie lo entiende, todos lo hacemos mal y todos nos damos nuestras interpretaciones o como nos va en la feria, en todos los sentidos, en todo tipo de amor. Entonces aquí yo hice miles de bocetos, hice muchos bocetos, tratando de enfatizar si era el amor de pareja, era el amor... Porque en la propuesta, bueno, había varias opciones, más las que uno se quisiera inventar, pero acabé haciendo algo que fue una figura humana, para entrar en lo figurativo, en lo anatómico, como propuesta de la vida de una persona. Y que esa persona sea quien sea, tenemos un montón de amores, y mientras más edad tienes, pues más amores tienes en todos los sentidos, amores por las cosas, por el arte, por el dinero, no sé, por la naturaleza, por lo que sea, obviamente de pareja. Amores pasados, amores efímeros. Bueno. Entonces, pensé que la imagen principal del cuadro tenía que ser un humano, una persona. Que es esta mujer central. ¿Qué es esta mujer central? Pero atrás de ella hay una especie de robot que le está ofreciendo algo. Le está ofreciendo su corazón o lo que quiera interpretar quien lo vea,
porque también ese es un juego, ¿no? Que es una máquina. Que es una máquina. Entonces, ya en el plano de la ciencia ficción, y intentando manejar una ciencia ficción con una estética prehispánica, lo prehispánico, digamos, son las formas. Pero este juego del avance de la tecnología y de no saber en qué momento histórico, en qué momento, en qué tiempo se está, en el que una máquina pudiera terminar desarrollando emociones, o algo que parecieran emociones, que no sabemos si va a pasar o no. Y es un poco el juego de hasta dónde la máquina puede tener emociones, y también detalles sutiles de la persona que podemos identificar como persona, pero que a su vez tiene algunos detalles que te hacen dudar si es un humano o no es un humano. Si ella misma es una máquina. Si ella misma es una máquina o ella quiere convertirse en una máquina para poder querer a la máquina, a la otra máquina que le está ofreciendo su corazón. No sé, es un juego que lo pienso originalmente, pero después me gusta como que la gente lo desglose como quiera. Pues así lo vamos a dejar, que la gente lo desglose como quiera, que se quede observando todos los detalles de esta ciencia ficción que tú has creado y que has generado un lenguaje tan personal, con un dibujo muy definitivo y que además motive a muchísimos jóvenes a crear sus propios mundos, que vean que es posible abrirse una puerta como la que estás planteándonos ahí e inventarlo todo. Sí. Muchas gracias, Rakufi. No, hombre, ¿de qué? Gracias que me invitaron. Este es el amor visto por el arte, el amor de la máquina, ese amor que está por llegar. Soy Avelina Lesper. Hasta pronto.